María Fernanda Astudillo. Presidenta. Muy buenos días, colegas asambleístas, ecuatorianos que nos siguen por las redes sociales. Reciban un fraterno saludo desde la provincia del Oro. Que este año esté lleno de esperanza y éxito para todos las y los ecuatorianos. Este nuevo año que acabamos de empezar, sin duda, está lleno de desafíos. Hay muchos temas pendientes y esta asamblea los tiene que resolver de manera urgente. Una de las grandes preocupaciones que tiene mi provincia siempre ha sido el tema minero. Sin embargo, en los últimos años, organizaciones indígenas, campesinas y grupos ambientalistas han puesto en debate público el asunto de la minería. Los hechos ocurridos el 15 de diciembre del año pasado fueron un llamado más de atención para visibilizar la problemática de la provincia del Oro, en especial de mi querido Cantón Zaruma, que es un problema que tiene que ser de interés nacional. En este contexto es necesario plantearse algunas preguntas. Yo he escuchado a varios asambleístas en su intervención y yo creo que todos tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué está haciendo el Estado para controlar y regular las concesiones mineras de manera efectiva? ¿Qué han hecho las instituciones de control para frenar la minería ilegal? Esos son temas que no nos debe importar y frente a los cuales las instituciones del Estado deben responder y asumir con responsabilidad. Compañeros, colegas asambleístas, hay que llamar las cosas por su nombre. Nuestras instituciones se la han pasado en un estado de letargo, de pereza, de qué me importismo, incluso diría yo, hasta de indolencia. Las instituciones responsables deben responder por el incumplimiento del mandato constitucional número 6, el cual fue promovido por la lucha constante de la Revolución Ciudadana en el año 2008, para declarar extinta todas las concesiones mineras de explotación de aquellos concesionarios que no realizan ninguna inversión en la provincia, en los proyectos en los que operan, que trabajan sin estudios de impacto ambiental, sin consulta previa e inclusive sin resolución administrativa por parte de la autoridad competente. ¿Cómo es posible que se incumpla un mandato constituyente, que es parte del texto fundamental del país? ¿Qué se puede esperar entonces del cumplimiento de la consulta popular del 2018, en el cual se manifiesta la voluntad directa del pueblo de prohibir la minería en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, como el Cantón Zaruma, que además es patrimonio cultural del Ecuador? Todo esto es un incumplimiento sistemático de la Constitución, de las leyes que protegen al ambiente, de las leyes que regulan las actividades mineras y se constituyen en serias omisiones que ponen en riesgo los derechos de los humanos de quienes habitan las zonas dedicadas a la minería. En los últimos 5 años, las instituciones del Estado se han pasado realizando estudios tras estudios, que si bien es cierto son necesarios para operar y tomar decisiones, también es cierto que han servido para dilatar y no tomar acciones de manera pragmática en lo que corresponde a la minería ilegal. Por tales razones, es necesario que exista este tipo de reformas de ley que exigen que nuestras instituciones trabajen realmente y no se la pasen utilizando al Estado para solapar proyectos mineros que no son nada responsables. Ese es el principal problema, colegas asambleístas. Este debate debe profundizarse y más que todo debe ser analizado de manera consciente. Estoy de acuerdo con la minería, pero una minería responsable con lo social y con la naturaleza. La Constitución, en su artículo 407, prohíbe de manera expresa la minería en los centros urbanos. De igual forma, el artículo 28 de la Ley de Minería prohíbe la minería en zonas urbanas, centros poblados, lo cual es concordante con el artículo 54 del Código Orgánico del Ambiente. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿qué mecanismos ha implementado el Ejecutivo, el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables para frenar las actividades mineras ilegales en centros urbanos, que seguramente no solo están presentes en el Cantón Zaruma, sino en muchos territorios urbanos del país? Las reformas que el día de hoy estamos discutiendo deben reflexionar
sobre cómo va a ser que la ley no sea letra muerta y sea una verdad exigible. ¿Qué está sucediendo con las regalías mineras? ¿Están llegando realmente a los GACS? Y si no está sucediendo aquello, entonces quiere decir que las leyes están solo para leerlas y no para aplicarlas. Por esa razón he propuesto como observaciones al proyecto que esta mañana estamos debatiendo que los recursos recaudados deben ser transferidos de manera directa del Ministerio de Finanzas a los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. Nuestro país, lamentablemente, está lleno de tramitología que retardan las cosas. Preferimos dilatar las gestiones y no dar soluciones contundentes a los problemas. Esas malas prácticas se deben terminar con una ley que sea ágil, pragmática, asequible y beneficiosa para el sustento de los pueblos, que muchas de las veces resulta una maldición por poseer recursos naturales y minas y demás riquezas, pues al final termina beneficiándose únicamente los grupos y nunca el pueblo. Es oportuno fortalecer la regulación de las actividades mineras del país, dotando a las instituciones del personal técnico capacitado y suficiente para atender los asuntos de sus competencias. Por parte de los operadores mineros deben ser responsables ambientales. No podemos actuar a la ligera. Las reformas también deben fortalecer el cumplimiento y verificación del informe de cierre de minas, de manera que la autoridad competente determine la viabilidad de culminar con la actividad minera, así como las reparaciones y remediaciones que correspondan tanto a las personas afectadas como a la naturaleza, que también son reconocidas con derecho. Colegas legisladores, debemos de alguna manera evitar que los operadores mineros se vayan sin dar la cara a los ecuatorianos, que afectan gravemente al medio ambiente. La ley debe terminar con este problema. En este sentido, se debe incluir en la reforma de la ley que la agencia de regulación actúe de oficio y no espere recibir la identificación de los mineros ilegales para recién tomar una decisión. Esperemos que este debate sobre las reformas a la ley de mineras sirva también para generar soluciones integrales a esta problemática, en vista de que el pedido conjunto de 5 asambleístas de la provincia del Oro, con fecha de 17 de diciembre, en la cual se solicitó, de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se convoque una sesión extraordinaria para tratar esta problemática, y mi querido Cantón Zaruma aún sigue esperando respuestas de esta Asamblea Nacional. Mis observaciones ya las remití por escrito a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, esperando a que sean acogidas, así como mi solicitud de participar en las próximas sesiones que traten este proyecto de ley, como aquellas relacionadas con lo sucedido en mi provincia. Muchas gracias, señora presidenta. Hasta aquí mi intervención. La asambleísta María Fernanda Astudillo, representante de